Observaciones, primer parcial, chaleco, referencia 011. Estudiantes: Paula Natalia Pinzón, Sara Lorena Quintero, Laura Natalia Castillo, Alejandra Linares. Primero, plano básico del chaleco. Bien, vamos a empezar entonces con las observaciones. Vamos a rectificar que las medidas estén bien aplicadas a los porcentajes que se dieron en la teoría. O con las líneas del plano. De ancho de espalda son 18 pulgadas y media. Y cuando se va a trazar la línea del ancho de espalda es la mitad, que estamos trazando solamente la mitad de espalda. Eso quiere decir que son 9 pulgadas un cuarto. Pero aquí no tenemos 9 pulgadas un cuarto. Tenemos 10 pulgadas un cuarto. De pronto estaban ustedes midiendo desde una pulgada o no sé por qué habrán sumado una pulgada, pero hay que rectificar este punto porque la ubicación de esta línea estaría una pulgada más abajo. 9 pulgadas un cuarto. Sería aquí. Así que este punto está mal, por favor, corríjanlo. Muy bien, grupo de observaciones a tener en cuenta. Primero hay que ser más exacto al aplicar las medidas. Hay varios puntos en los que nos estamos corriendo casi que de a octavos. ¿Listo? Y los octavos es la mínima unidad que tenemos para tener en cuenta. ¿Listo? Así que no podemos restar tanto los octavos porque son de a 3 milímetros que vamos a estar descontando. Los 16avos sí los estoy pasando un poquito por alto porque son más o menos un poquito más de 1 milímetro. ¿Bien? Hay aspectos importantes a mejorar en el plano y es al aplicar las medidas. Hay un error aquí grave y es que cuando se corre para el ancho de la espalda, la línea de ancho de espalda es la mitad de la medida que tiene nuestro cliente. Nuestro cliente tiene 18 pulgadas y media. Estamos haciendo mitad del plano, eso quiere decir que solamente hay que correr la mitad. ¿Cuánto es la mitad de esa medida? 9 pulgadas un cuarto. 9 pulgadas un cuarto nos está dando a esta altura, no donde ustedes lo están trazando. Se están corriendo, están aumentando 1 pulgada más. ¿Listo? Eso afecta también la caída del hombro. Recuerden que la misma medida es empleada para la línea de ancho de pecho y aquí también hay 1 pulgada más, así que hay que corregir las dos líneas. Fíjense en el espacio tan pequeño que nos está quedando al costado. Para la caída de hombros son los 5 octavos. ¿Qué pasó con los 5 octavos? Parece que los estuvieran midiendo no con el metro de media escala, sino con el de cuarto. Porque está muy pequeñito el espacio, nos está haciendo falta 1, 2, casi 2 octavos. ¿Listo? Miren dónde lo están dejando, ustedes lo están dejando a 1, creo que 2 octavos o 2, 4 o 7 16avos, más o menos lo están dejando, no sé, pero recuerden que son 5 octavos. Ese error de la caída de hombro también está para el hombro delantero. ¿Listo? Entonces, por esos dos factores, tanto por la línea donde se ubica como aplicar la medida correspondiente a la constante para la caída de hombro, hay que corregirlo porque nos alteró el hombro. La medida del largo de hombro. Están aplicando bien lo que abre el escote, que es esa doceava del contorno de pecho, pero no están dando la medida de hombro correspondiente para un chaleco. No se aplica completa, no se aplican completas las 6 pulgadas un cuarto, que es lo que están aplicando aquí. 6 pulgadas un cuarto. Tienen que restarle lo que se acordó para el plano, que es una prenda cuyos hombros son más delgados. ¿Listo? ¿Cuánto era esa medida? Era aproximadamente pulgada 3/16avos, que lo habíamos acordado. Eso quiere decir que el hombro nos está quedando más o menos a esta altura, a unas 5 pulgadas, 1/16avo. Corríjanlo también en el delantero, por favor.
De resto está en la altura de la línea, de la punta. Ubicación de pinzas, lo que decimos de ser más exactos al aplicar las medidas. Hay que corregir el trazo, por favor, de la curva inversa del centro atrás, que sea una curva que lleve una mejor forma, que se vea continua, no que se vea segmentada. Lo mismo en el costado, al trazar la profundidad de sisa, recuerden que no puede bajar y que nos quede un espacio llano por comodidad de la prenda que viene abajo. Hay que dar una mejor profundidad de la sisa, o si no va a quedar muy metida en el brazo, no va a poder salir la camisa. Hace falta simbología. No está la simbología aquí, el piquete, dónde está la ubicación del cinturón, ¿listo? Dónde están los hilos de tela, dónde están indicados los márgenes de costura, ¿listo? Entonces, los hilos de tela sí están, perdón, me refiero a los márgenes de costura. ¿Dónde están indicando ustedes que aquí hay que dejar los 3/4 de costura por el centro atrás? ¿Dónde están indicando que hay que dejar márgenes de costura al separar el falso del forro del costado delantero interno? Mejorar también la curva de las puntas, que nos queden un poco más pronunciadas, que nos den una forma mejor, aunque esta pasa. En la forma de la curva del escote también hacerlo un poco más profundo. No olviden que el trazo tenía que ser completo. Nos hace falta la pieza del cinturón y las piezas correspondientes al bolsillo aletilla. Ojo con la información técnica, porque están poniendo 2 veces lino y 2 veces forro. Estamos hablando de un chaleco básico. El material para la espalda es forro. No olviden las perforaciones o taladros y piquetes para ubicar las pinzas. Perforaciones o taladros para ubicar la altura del bolsillo. Segundo, plano de interpretación del diseño. Listo, muy bien. Hay varios aspectos que deben tener en cuenta al momento de hacer la interpretación de un diseño, ¿sí? Primero es, utilicen más líneas guías. Solamente veo una línea guía que trazaron aquí y creo que fue solamente para determinar el ancho del corte o la ubicación del corte del costado de la espalda en la sisa, que tanto estaba subiendo. Eso está muy bien, pero tracen más líneas guías. Fíjense que si trazan más líneas guías les va a ayudar a la interpretación del diseño y van a ver, por ejemplo, que la sisa tiene un poco más de profundidad. Si ustedes bajaran la profundidad de la sisa, si no siguieran manejando la que tiene el cliente, sino un poco más profunda, tan solo un poco, les daría una mejor forma a la sisa que les pide el diseño. En los hombros también. Los hombros no son tan largos como estos los dejamos al largo normal. Es un error que viene desde el plano básico. Aquí tenemos que darle descontado un poquito. No es del todo tan pequeño como lo pido en básico, pero no llegaba al largo total del cliente. Fíjense aquí en la altura del corte. Si ustedes están dejando el corte exacto a la medida que viene en el diseño, nos va a quedar más pequeño, porque recuerden que el plano tiene ya márgenes de costura. Cuando ustedes cierren el costado, el corte nos va a quedar más pequeño, así que hay que correrlo un poco más hacia arriba, un poco más adentro aquí en la sisa, para que al momento de cerrar por el costado no se vaya a perder el corte en la sisa. ¿Listo? No nos vaya a quedar aún más pequeño de lo que es. En la parte inferior, noten el espacio que queda de ancho del centro atrás. El espacio que estamos dejando es muy corto, es muy angosto. ¿Listo? Entonces es ligeramente un poco más anchito. ¿Notan? Pueden guiarse por el pespunte. Entonces el pespunte, miren el primer pespunte de la sisa, que es el con el que vendría el corte,
Más o menos a esta altura tendría que estar quedándonos el ancho del corte en el centro atrás. No se les olvide siempre tener en cuenta los márgenes de costura. Además de eso, la espalda, aquí podríamos haber hecho otra linecita guía, una línea que les ayude a ustedes a ver qué forma lleva el ruedo de la espalda. Es una forma curvo y baja, no es recto. Y aquí lo estamos dejando recto, entonces este punto no está bien, está mal porque tenemos que haberle dado un poco más de largo y llevarle en una forma curva hasta el costado. La observación del hombro también viene para el delantero, ¿listo? Porque si no, no podemos ubicar el punto que nos está pidiendo acá del hombro. Si están dejando este espacio tan pequeñito para el corte del hombro, después cuando cerremos la sisa que ya tiene el margen de costura, ¿de cuánto nos va a estar quedando el espacio en el hombro? ¿Listo? Hay que correrlo un poco más hacia el escote. Aquí hay algo y es que hay que mejorar la forma de las curvas. El corte tiene una forma específica y es que viene, cubre el pecho, llega al bolsillo, en el bolsillo no está llegando a la mitad. Fíjense que viene la forma curva, luego baja una forma recta, esa forma recta al bolsillo no está. Y no llega a la mitad del bolsillo, ustedes lo están ubicando en la mitad del bolsillo. No, este corte no es a la mitad. Este corte está casi que a una tercera parte hacia el costado. Si ustedes ven el bolsillo acá, este sería mi bolsillo. La mitad estaría aquí, está un poco más corrido hacia el costado el corte. ¿Bien? Y lleva como una forma recta, luego viene una forma recta al costado, porque el espacio que tiene el corte de mi delantero derecho es más pequeño, miren, este espacio es más pequeño que el que tiene hasta la punta, que es más grande. Aquí, ¿cuánto nos está quedando? Este espacio tendría que ser más pequeño y hay que mejorar la forma con la que nos piden que tracemos el corte. Sigamos con el bolsillo. Además de esa ubicación del corte, fíjense que el bolsillo es más ancho. Noten que el bolsillo no tiene una boca tan angosta como tiene un bolsillo de un chaleco básico. Es una boca más amplia porque tenemos que ubicar más espacio en el delantero. ¿Listo? Se ve más ancho en el delantero y tenemos que pasar un corte. Entonces, para que la altura de ubicación del corte se vean mejor y también el ancho de la boca que tiene el diseño, la boca se puede hacer más grande. Recuerden que en patronaje hablamos, yo siempre les explico de los básicos, pero una cosa diferente es ya el diseño y la interpretación. ¿Listo? Otro aspecto, fíjense aquí en los costados. Entonces, están los costados, pero la punta del chaleco no está a la misma altura del costado. Está más alta, entonces no podemos seguir manejando a la misma altura. Miren, línea de largo del costado, a esa misma altura. La punta no, la punta va más arriba. ¿Bien? No den tanto de cruce, sí, es un chaleco cruzado, pero no hay necesidad de darle tanto cruce. No nos pasemos del punto de cuello a hombro. Entonces, con lo que estábamos hablando al comienzo de más o menos dejarle para un saco cruzado unas 3,5 pulgadas sería suficiente. No nos pasemos tanto. Luego lo vemos en la muestra. Además de tener aquí que la punta sube, también el escote debe bajar. Obsérvenlo aquí con la sisa. Entonces miren la sisa, a la altura a la que está la sisa. El escote no se ve a la altura de la profundidad de sisa cuando yo cierre los márgenes de costura. Cuando cosa esos márgenes de costura, está mucho más abajo. La profundidad del escote es más abajo. La forma del escote hay que mejorarle. ¿Listo? Es más curvo. Ayúdense también ubicando los botones. Hay que ubicar los botones porque si empezamos a ubicar los botones que va al bolsillo, miren, un botón va al bolsillo, luego más abajo casi a la punta, ya sé que la punta va más arriba. Luego viene el siguiente botón, a la misma medida viene el segundo botón, luego el primer botón, ahí me doy cuenta que el escote baja más. ¿Listo? Váyanlo siguiendo ahí. Hay que mejorar las formas de las curvas, por favor.
el ancho de la boca del bolsillo, mejorar curva. Aquí también había puesto otras observaciones. En la espalda es importante que esta forma del cinturón es una forma específica. No es un cinturón recto, no es una simple tira. Noten que lleva forma en puntas. Fíjense en los diferentes anchos que lleva. Tiene una altura específica, una ubicación específica dentro de la espalda. Hay que hacerlo aquí adentro. Ustedes no lo pueden hacer una tira por fuera como está por aquí. No lo puedo dejar así. Yo no puedo dejar el cinturón y que sea una tira. Esta tira no tiene la forma que pide el diseño. Que son dos puntas totalmente diferentes. La punta que está fija en la espalda y la punta que cruza. Faltó interpretar la forma, altura y anchos que lleva el cinturón. Hay que tener cuidado, por favor, porque aquí me están escribiendo delantero derecho. Si están tomando el plano, recuerden que el plano es la parte izquierda. Entonces, si esta es mi parte izquierda, era mejor que hubieran hecho aquí el delantero izquierdo, no que lo dejaran aquí abajito. ¿Listo? Y mejor si lo hubiéramos volteado para que nos hubiera quedado como delantero derecho, porque aquí yo no estoy representando un delantero derecho. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con la ubicación de las piezas, esa ubicación espacial dentro del plano. Miren aquí un poco la punta. No cierren tanto la punta, la están cerrando más. Recuerden que decíamos que la medida no la podemos pasar más allá del cruce básico. ¿Listo? Está mucho más cerrada. Si la hubiéramos dejado a la altura donde nos queda la medida, habíamos podido haber hecho esta punta más larga, no tan corta, sino que tuviera una mayor inclinación como lo pedía el diseño. Bien, veamos el delantero derecho. Perdón, este es el delantero izquierdo. Entonces, el delantero izquierdo, la misma observación en hombro, la misma observación en sisa, en punta, en escote hacia el frente, el mismo cruce. Hay que tener en cuenta, por favor, lo que ya habíamos dicho. El bolsillo, la ubicación. Y aquí entonces los ojales. ¿Qué pasó con los ojales? Esta que es la parte izquierda van los ojales. Hay que ubicar dónde me está quedando el primer ojal, dónde me está quedando el último, y empiezo a ver. Sí, tenía que haber bajado, haber cerrado un poco más las medidas, tanto de punta como de escote. Hay que marcarlos. No hay pinza. En el anterior, es decir, en el delantero derecho, pude eliminar la pinza por corte. Aquí no tengo la opción de un corte por donde enviar la pinza. La están quitando por el costado, muy bien. Pero ojo con la punta que está quedando acá. Tengo que entallarle también un poco más en el talle. Entonces tengo que dar una curva más continua. ¿Listo? Tendré que mejorar la curva continua. Por eso es que aquí se nos ve una entrada y hacia el costado. Se ve un poquito más ese entalle. Pero mi duda es, ¿por qué si estamos quitándole el entalle de la pinza por costado, me están marcando por fuera? Como si no lo hubieran quitado. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Listo? Muy bien. Tengan en cuenta, por favor, las observaciones. Pasemos al siguiente punto, tercero, despiece completo. Por aquí tenemos nuestro despiece. Vamos a ir poniendo las piezas que estén completas. En cuanto al despiece, si bien está completo, hace falta sacarlo mejor. Lo están desglosando por donde no es. O sea, tenemos que calcar exactamente la pieza por donde es. Hay que extraerlas mejor. Acá, bueno, revisemos el centro atrás externo. ¿Listo? Está bien, miren, tiene que casarme exacto. O sea, ¿cómo puede ser que me falte un pedacito acá del escote? O que si lo cuadro en el escote me haga falta un poquito aquí en la sisa. Que no lleve la forma de la pinza. O sea, ¿qué pasó con la forma de la pinza? ¿Listo? Pues que me lleve mejor la forma de la pinza, del entalle. Tiene márgenes de costura, está bien. Lo mismo entonces que nos queden exactamente bien calcados. Miren al recortarlo cómo le estoy metiendo la curva del costado. ¿Notan la forma irregular con la que quedó el costado? Si el costado lleva unas formas de entalle,
Entonces tengo que calcar muy bien las curvas. Si no saco bien el despiece, no me va a quedar bien el corte. Ojo aquí con el margen de costura, sacarlo también bien. Miren, esta línea no viene por aquí. Miren por donde la están sacando. Compárenlo ustedes también. Deben ir por el segundo lado, perdón, miren, el segundo lado de la pinza. ¿Dónde están calcando ese segundo lado de la pinza? Si lo levantan, aquí se alcanza a ver, miren dónde está el segundo lado. Y a partir de ahí es donde doy el margen de costura. Entonces tengo que sacarlos bien. Ya en cuanto a la pieza de la espalda interna, que decidieron no sacarla, por eso me ponen la información técnica, el número de veces a cortar cada pieza, tengan en cuenta, sin embargo, por favor, las observaciones que se dieron en clase, en el cual dice que la espalda interna no habría necesidad de sacarla con los mismos cortes. Sin embargo, eso fue una decisión de grupo y está también bien desarrollada. Del delantero derecho, fíjense también cómo lo estamos sacando. ¿Cómo es que no tengo la misma forma que está trazada? O sea, no podemos estar a mano alzada. ¿Listo? Esto no puede ser a mano alzada. Tengo que estar usando las reglas, calcándolo exactamente por donde es. Volvió a pasar lo mismo de la pinza. Miren dónde está el primer lado de la pinza. Miren todo lo que están aumentándole al corte. Tengo que calcarlos por ese, va a salir es por el primer lado de la pinza y de ahí en adelante es donde le doy el margen de costura. ¿Listo? Entonces hay que calcar mejor las piezas, están muy mal calcadas, el despiece no está saliendo correctamente por donde debe ir. Fíjense ¿qué pasó aquí con esta puntica que nos está quedando aquí en el costado? Miren todo lo que nos está sobrando acá. Fíjense acá lo que me hace falta. Noten, ¿sí? Aquí hay un pedacito. Este pedacito. Está a media escala y si fuera escala real, ¿esto cuánto significa? Ahora acá, miren aquí, miren el segundo lado de la pinza, así que por acá tenía que pasar. ¿Ven? Entonces no estamos calcando, no vemos muy bien por dónde van las piezas. Ojo con eso no nos puede pasar. Estamos haciéndolo análogo, así que tenemos que ser muy fieles a lo que se trazó en el plano, que eso sea lo mismo que estoy calcando y que estoy sacando para el despiece. Están las piezas entonces de la espalda, ya vamos con el delantero derecho. El delantero interno. Está el delantero interno, pero ¿y qué pasó con la pinza? ¿Qué pasó con la ubicación de la pinza? ¿Listo? Están dejándose el margen de costura, muy bien. La pieza correspondiente al falso. Esta es la pieza del falso, están dejando margen de costura, bien. Ahora veamos las piezas correspondientes al bolsillo. Sí está la vista de la letilla, sí está el ribete de la letilla, ¿listo? Estas dos piezas están bien despiezadas. Ahora nuestro delantero nuestro delantero izquierdo, delantero superior izquierdo, el despacio en la punta, ojo con él, o sea, tenemos que sacarlo exactamente igual. Bien, mira, lo cuadro por aquí o lo cuadro a la punta, o estoy quitándole y le estoy dando una forma diferente aquí, lo estoy quitando, o lo arreglo acá y me queda con un desfase en la punta. Hay que revisar, entonces calcarlo mejor. ¿Listo? Y acuérdense de la observación que veíamos en la interpretación, que no es por esta sino es por acá. Entonces miren todo lo que nos hace falta quitarle es por acá. Miren hasta donde llegaba el delantero y hay que mejorar la curva. Y está la última piecita que teníamos por aquí fuera del plano. No tiene por qué estar fuera del plano. Esta pieza que corresponde al cinturón hay que corregirse porque no tiene la forma, no tiene la medida, no tiene los diferentes anchos y además no está ubicada dentro del plano con la forma que pedía el diseño. ¿Listo? Hay que tener en cuenta todas estas medidas, lo que hablábamos en la interpretación. Hay que corregir la pieza correspondiente por favor al cinturón porque no corresponde a la que pedía el diseño.
Continuemos. Cuarto, información técnica y símbolos de patronaje. Atención con la información técnica. Tenemos que dar un nombre adecuado a las piezas. ¿Listo? Entonces esta pieza es de la prenda chaleco, delantero izquierdo, pero ¿cuál? El delantero izquierdo tiene 2 cortes. Inferior, ¿listo? La otra pieza, superior. Está bien el resto de información técnica. Sin embargo, fíjense que estamos poniendo el número de pieza y número total para la pieza inferior, pero para la superior no. Para el delantero izquierdo superior hace falta poner el número de la pieza. Atención con los símbolos de tela. El hilo de tela, perdón, miren, la dirección del hilo de tela está torcido. Ubíquenlos dentro del plano y con una línea recta del plano, pongan la escuadra y tracen la perpendicular. Están torcidos. ¿Listo? Digamos con estos, el falso y el costado delantero del forro. Ninguno de los dos tiene número de pieza ni número total. Hace falta escribir la talla en el costado. ¿Listo? ¿Dónde está la ubicación de la pinza interna? Nos hace falta esa simbología. Hilo de tela igualmente torcido. ¿Listo? Hilo de tela del falso torcido. Miren, si el frente es recto, ¿cómo es que si es recto el hilo de tela nos está quedando torcido? Revísenlo, por favor. No hay necesidad de escribir que es el falso para izquierdo y derecho porque ya están determinando que se corta 2 veces. Las piezas de bolsillo correspondientes al bolsillo están bien. Sin embargo, me queda la duda de por qué en la pieza de la letilla están indicando que se tiene que cortar en entretela 2 veces. No se corta toda en entretela, nos va a quedar muy pesado el chaleco. Tan solo se va a entretelar el espacio del bolsillo. Eso lo dan en una ficha aparte que se llama especificaciones de fusionado. Pero no tienen por qué indicar que hay que cortar toda esta pieza en la misma entretela. Miren el hilo de tela porque está así de torcido. La pieza del cinturón que ya saben que hay que corregirla, por favor también integren en la información técnica cuál es la talla, que ustedes no le están poniendo talla, sino que lo están llamando a media escala. Está bien. Y no entiendo por qué me están poniendo que se corta en lino 2 veces. Está mal. Revisen aquí su plano. ¿Cómo lo voy a cortar 2 veces? ¿De dónde me van a salir para los 2 cinturones? Si tiene una forma específica. ¿Listo? Con 2 piezas no voy a poder dar la forma que me pide el diseño porque tiene diferentes anchos. ¿Sí lo notan? Tiene diferentes anchos. Es una forma específica. Tendría que haberlo cortado por lo menos unas 4 veces. La pieza del delantero, del centro frente delantero, la pieza número 1. Hay que poner el nombre de la prenda en todas las piezas, por favor. ¿Por qué le ponemos delantero? Si ustedes la pieza la están llamando centro frente, ya se sabe que es correspondiente al delantero, así que la parte de delantero sobra. Y donde dicen superior, no es superior, es derecho. ¿Listo? Ustedes mismos lo estaban recalcando aquí. Hace falta la información, la simbología, perdón, para la ubicación del bolsillo. Hilo de tela, también hay que mejorar un poco el trazo, su ubicación. En el costado del delantero derecho, por favor, nombre de la pieza. Es el costado, ¿pero qué? Es el costado del delantero derecho. Pongan el nombre de la pieza también. ¿Listo? De la espalda, las piezas correspondientes a la espalda. El centro atrás, lo mismo, no hay que poner posterior. Si se llama centro atrás es porque ya es de la espalda, es un corte. Sobraría esa partecita. Ojo con la dirección del hilo de tela, aunque este sí quedó más derecho. Es mínimo el desfase que tiene. Pero nos hace falta otra simbología, nos hace falta ubicar la simbología que está en el plano. ¿Dónde van a ir los pespuntes decorativos? ¿A qué altura voy a poner los pespuntes decorativos si con este molde es con el que yo voy a marcar en la pieza por dónde los voy a hacer? Entonces hay que ubicar esos pespuntes decorativos, hay que también poner la ubicación del cinturón, los taladros, la perforación, los piquetes, para que yo pueda saber dónde es que lo voy a coser.
¿Listo? Revísenlo por favor y bien pueden, tomen cada una de las piezas para que verifiquen cómo es que nos están quedando el trazo de esos hilos de tela. Quinto, muestra física del chaleco a media escala. En cuanto a la confección del chaleco, hay que tener en cuenta que se piden unos pespuntes decorativos. ¿Listo? Hay pespuntes decorativos hacia el costado, en el delantero derecho, hacia arriba y hacia abajo del corte del delantero izquierdo. Pero no son pespuntes comunes y corrientes. Ustedes tienen que fijarse que la puntada está mucho más larga. Está más larga que la que señala el pespunte con el que se pisa el chaleco. Los pespuntes básicos. Siempre que ustedes vean pespuntes decorativos, que son esos pespuntes que van por encima, deben tener una característica. Entonces, por lo general le piden a uno un número de puntada. Piden acentos de color. El acento de color está muy bien. Fíjense que lo están llevando al tono que lleva el forro, que era lo que nos pedía el diseño. Pero, ¿qué pasó con el número de puntada? Es una puntada más larga. Teníamos que haber empleado una puntada más larga. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta? La distancia a la que se encuentra el pespunte no es anit. Están más separados. Fíjense en el corte vertical, en el delantero derecho. No va anit igual que en el corte izquierdo. El delantero izquierdo es más ancho. ¿Listo? Va más separado. Hay que tener en cuenta las distancias de los pespuntes. Los de la boca del bolsillo que nos queden más derechitos los pespuntes. No había necesidad de hacerle puntadita invisible, listo, a los lados de la letilla, sino que como nos daban la opción de tener pespunte en la boca, pues habían entalegado los lados de la letilla, se habían podido enfrentar, cerrar a máquina y luego sí, fijarlo al chaleco con el pespunte que nos pedían por la boca, antes de cerrar el fondo, eso sí, para que no nos vaya a quedar cerrado el bolsillo. Vamos a ver cómo nos quedó el bolsillo aquí adentro. Ya me tomamos la medida. No quiero quitarla el pespunte. Bueno, lo veo muy bien. Veo muy bien la confección del bolsillo. Sigamos entonces aquí con los pespuntes. Noten el largo de la puntada de los pespuntes de la espalda. No es una puntada tan pequeñita. El número de puntada era más grande. Llega la sisa, está muy bien, están los remates, está muy bien a la altura donde nos están pidiendo los remates. Los cortes están pespuntados hacia el lado que nos piden. Espalda pespuntada por todo el borde, muy bien. Hilo de tela a tono, perfecto. Los únicos que van a ir con acento van a ser los que están en la espalda. Miremos aquí el cinturón. Bueno, y los pespuntes de los centros atrás están bien. Ojo aquí con el cinturón. ¿Qué es esta piecita? Porque esta piecita se está saliendo. Esta piecita no tiene por qué salirse. Porque esto es un cinturón. Es una de las dos correas que ayudan a ajustar la espalda del chaleco. O sea, esta no era un cinturón o una correa fija, digamos. Noten en el diseño. Viene una correa, viene la otra correa. Y aquí está la hebilla en el centro. Ajusta parecido al que veíamos en clase. Solo que tienen una forma, miren, una forma punta en el ancho, que está más ancha, perdón, que es la parte que está fija a la espalda. Esta es la única parte que está fija, ahí se nota el remate. De resto, de ahí en adelante, lo que se ve es un pespunte alrededor del cinturón, no más. Solamente iban cogidos de estas puntas, con estos remates van fijos a la espalda, así que aquí hace falta el remate. Están sueltos, tendría que estar esta piecita solamente cogida de aquí, esta piecita solamente cogida de aquí y luego aquí la cierro con la villa. Así que nos faltó interpretación de ese cinturón, por favor. Analicémoslo como grupo. De la parte interna noten que efectivamente hacen falta las pinzas,
¿Listo? Aquí yo creo que tocó arreglarlo a medida que lo estaban entalegando porque el espacio de la pinza no se cerró. Se debió haber eliminado por costado. No había necesidad de hacer este pespunto, que este pespunto cogiera el de atrás. No había necesidad. Pero pues está bien, es válido. Es otro taladro más que nos quedó en el chaleco. Lo vamos a valer ahí. Atención con la ubicación de los botones. Fíjense en el diseño, que el diseño pide doble botón, es un chaleco cruzado, lleva doble hilera de botón, pero no de ojal. Cuando hay cruce, no se hace el doble ojal. El ojal solamente va para el primer botón. ¿Listo? Revísenlo cuando tengan la ficha. El segundo botón es una fila de botones decorativa. No va aquí, va en el otro delantero. La fila de los botones, y estos son los que me va a abrochar. Lo único que voy a hacer es poner un botón para agarrar de un ojal para que no se me descuelgue el chaleco. El único que va a botonar va a ser el primero. ¿Listo? De ese botón que está aquí. Aquí iría el otro ojal. Bien, entonces aquí se vería la hilera de los botones, aquí se vería la hilera de los ojales. La hilera de los ojales, aquí, la hilera de los botones aquí, y aquí solamente esta hilera de botones, ¿listo? Solamente esta hilera de botones que es con la que voy a cerrar mi chaleco. Estos son los que se ven acá. De estos solamente el primero es el que voy a sujetarlo, para que no se descuelgue. Revisémoslo en una prenda. Miren ustedes prendas cruzadas que tengan doble hilera de botón. ¿Ven? Para que no tengamos que hacer el doble ojal. Imagínense tener que abotonar este. ¿Bien? Fíjense cómo la prenda no quedó con la forma de la sisa que pedía el diseño. Nos faltó darle una profundidad un poquito más grande. Miren aquí, lo largo de los hombros nos ayuda, pero para el corte no nos ayudó mucho porque el corte quedó más pequeño de lo que nos lo pedían. Si notan que debimos haberlo entrado un poquito más. La ubicación del corte en el bolsillo, que ya lo habíamos dicho. El ancho de los bolsillos era más grande. La forma inferior del ruedo. ¿Listo? Pero vamos a tener en cuenta todas las observaciones para la confección y para el patronaje de futuros chalecos. Éxito.